Un saludo muy especial, bienvenidos a este espacio en el que conversamos con los invitados del cuarto mercado audiovisual del paisaje cultural cafetero. En este momento me encuentro con Miguel Urrutia, él es un invitado muy especial aquí en el MAP 2025 por su charla de la inteligencia artificial en los efectos especiales del cine y además el preestreno de su película Reflejos. Miguel, bienvenido. Primero, muchas gracias por aceptar esta invitación acá a este espacio de entrevistas. Primero, para empezar, me gustaría que nos comentaras un poco cómo se relacionan la inteligencia artificial, el terror y los efectos especiales. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. No había estado nunca en Salento y este es un lugar realmente maravilloso. Me parece impresionante que cada pequeño detalle aquí es bonito. La inteligencia artificial para mí es uno de esos momentos de ruptura y de cambio paradigmáticos para toda la humanidad. Es el momento en el cual nos estamos enfrentando a cosas. Nosotros decimos que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo pienso que más bien la inteligencia artificial va a tener la tendencia de volvernos obsoletos. En el caso mío, yo estoy trabajando con esto desde hace muchísimo tiempo atrás. Yo llevo unos 10 años aproximadamente involucrándome de lleno con la inteligencia artificial, estudiando esto a fondo. La película se empezó a hacer hace bastante tiempo. Cuando la empecé a hacer no se había programado los resultados que pude sacar adelante con inteligencia artificial. Se hicieron hace casi 2 años y cuando se empezó a perfilar el tema de trabajar estos efectos especiales, las herramientas que habían eran muy rudimentarias en comparación a todo lo que tenemos hoy en día. Creo que una de las cosas importantes a destacar es que la inteligencia artificial está evolucionando a un ritmo exponencial y a una velocidad demasiado acelerada. Entonces, para mí fueron recursos que me permitieron tener resultados y tener acceso a cosas que yo jamás imaginé que iba a ser capaz de lograr. Cosas como, por ejemplo, tener un segundo punto de vista. Sobre todo, cosas que me impresionan es ese recurso, esa capacidad creativa que tiene la inteligencia artificial de darte visiones y cosas completamente nuevas. De verdad, es algo que yo pensaba que era imposible. O sea, la creatividad humana era esos recursos que no íbamos a lograr reemplazar. Y fíjate cómo es de las primeras cosas que están cayendo. Y creo honestamente que nosotros los cineastas vamos a ser de los primeros que vamos a ser obsoletos más rápido. Precisamente porque la inteligencia artificial va a empezar a generar contenidos personalizados para cada persona en el mundo. Y eso a mí me parece poderoso por un lado y me parece una oportunidad muy grande también porque nos obliga a nosotros los cineastas a pensar por encima de la técnica cuál es nuestra esencia. ¿Cuál es la parte realmente importante de una película? ¿Cuál es ese elemento significante que hace que una obra de arte sea realmente artística? Y creo que ahí es donde tenemos el cambio estructural y diferencial. De eso va mi conferencia, de eso fue nuestra charla. Y fue muy interesante encontrar diferentes puntos de vista porque creo que la visión que existe desde provincia es muy diferente a la que tenemos nosotros, que estamos viendo como en primera fila este cambio estructural para la humanidad. Bueno, Miguel, tú hablas justamente de una palabra de la inteligencia artificial como recurso, pero también como mencionas la oportunidad que es en este momento la inteligencia artificial. Entonces, el cine de terror, por ejemplo, como la película Reflejos y los efectos especiales, suele sentirse que se necesitan muchos recursos para lograr buenos resultados. ¿Cómo entonces, a través de la inteligencia artificial y la creatividad, podemos hablar de un cine recursivo? Creo que la recursividad es una de las herramientas fundamentales que debemos tener, sobre todo los cineastas independientes. La recursividad tiene también una acepción que es negativa y es una etiqueta con la que a veces no me siento tan cómodo, porque la percepción que tienen las personas es que una cosa recursiva es algo chambón o algo hecho de forma truculenta o algo de mala calidad. La recursividad está en todo. Me lo dijo a mí Carlos Cuarón. Me dice, mi hermano es una de las personas más recursivas porque coge una estructura de altísimo presupuesto y termina haciendo una película que nunca se había hecho antes. Estamos hablando de Gravity en ese momento. Tiene toda la razón. Si vemos, ese tipo de cosas son muchísimo más recursivas, sin importar de la escala o la dimensión que estemos hablando, son muchísimo más recursivas que todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento desde nuestra perspectiva. La inteligencia artificial no es una herramienta y es un grave error verla como una herramienta. Tenemos que entender que la inteligencia artificial es una expansión de nuestra mente. Es algo que viene diseñado para complementar nuestra capacidad productiva y ayudarnos a ser mejores. Lo que pasa es que está reemplazando muchas de las capas que nosotros estamos desarrollando y puntualmente, si nosotros empezamos a utilizar la inteligencia artificial para que piense por nosotros, vamos a empezar a perder. Es algo denominado deuda cognitiva acumulada, que es esa capacidad de que cada vez que uno hace una pregunta a ChatGPT, piensa menos. Va a haber otra generación de personas, tipos como yo, que utilizan la inteligencia artificial para pensar más. Y eso crea un cambio estructural en la vida, porque
la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para potencializar tus recursos y tus capacidades. El cine de terror es complicado, el cine de terror tiene acepciones muy complejas, sin embargo es de las cosas que más rápido está involucrándose en la inteligencia artificial. Si vemos las tendencias en Reels y los materiales que está haciendo, no sé por qué tiene esa capacidad de crear ese ambiente perturbador, esa distorsión rarísima que solamente algunos espacios rotos, distorsionados o muy aberrados de la mente humana puede crear. Creo que de las imágenes más perturbadoras que he visto han sido hechas con inteligencia artificial. Creo que es precisamente porque es esa capacidad de imaginar de una forma tangencial y paralela cosas que son bizarras, extrañas. Probablemente para ella ni siquiera lo son. Simplemente lo que está haciendo es interpretando la realidad de una forma que es muy diferente a la nuestra, y eso es lo que nos perturba, tal vez esa capacidad de hacer pequeños cambios en la realidad que no los percibes pero los sientes, y ahí hay un poder muy grande que nosotros como autores deberíamos estar aprovechando. Yo creo que la inteligencia artificial para mí en Reflejos fue una especie de coautor, me sentí como codirigiendo, porque cuando veo la interpretación y los aportes que le da este universo onírico del personaje de Javier, digo, wow, esto es lo que yo tenía en mi cabeza pero no había imaginado. ¿Qué podrías encontrar también o qué podemos encontrar nosotros ya en el próximo estreno de Reflejos como algo que quizás diferencie tu película con lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a género de terror? Reflejos es una película muy rara, es una película muy particular, es una película muy personal. Es un proyecto que estoy haciendo de una forma honesta. Van a encontrar un producto que es bastante difícil de definir. Es una película que creo que no encaja dentro de los estándares comunes o normales del grueso de las películas que se han hecho en Colombia, que evoca mucho a ese universo fantástico de los sueños y es muy poderoso porque desde mi perspectiva permite conectarnos con cosas muy subjetivas, muy internas, cosas que usted tiene que verlas para entenderlas, y va a ser un proceso muy bonito para mí porque es empezar un nuevo camino y es replantearme ahora hacia dónde voy después de haber hecho esta película. Bueno, tienen que ver por supuesto la película Reflejos de Miguel Urrutia. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla en preestreno aquí en el Cuarto Mercado Audiovisual del Paisaje Cultural Cafetero, y quisiera antes de terminar esta entrevista o más bien que le des un consejo a los jóvenes creadores donde podemos interpretar esa palabra recursividad, cómo lograr excelentes resultados con los recursos que tenemos, los mejores resultados posibles, y que esas ideas que se tienen pues no se queden ahí estancadas en el camino, sino que se logren sacar adelante y obtener los mejores resultados. Definitivamente yo pienso que la única forma de hacer cine es haciéndolo. No es la única, es la mejor. Pueden existir dos caminos. Por un lado está el camino de hacer la película de la forma correcta. Métete en una beca, mete las credenciales que necesitas para empezar adelante y ve creciendo poco a poco hasta que logres sacar la película. El otro camino es hacer la película con lo que tienes en las manos. Los dos caminos son válidos. Yo recomiendo que si no tienes lo mejor de lo mejor, haz lo mejor de lo mejor. Mira qué recursos tienes y saca adelante la película. Pero lo más importante, aprovecha los espacios que tienes a tu lado. Este festival, este espacio, esta cinemateca es un lugar donde vive el cine. Y aquí, en este sitio, hay personas que comparten emociones, que comparten sueños, que comparten ilusiones de vida. Es súper gratificante para mí pegarme semejante viaje para llegar acá, no solamente disfrutar del espacio, sino disfrutar de una energía que solamente se pueden dar en estos espacios. Espacios como estos, un espacio como un mercado audiovisual, es el lugar en donde realmente surgen las ideas. Y también son un desafío. Es ese desafío de decir, ya tienes en donde mostrar una película que hagas. Y eso se convierte en un propósito fundamental. Ahora, no solamente es el lugar donde mostrar tu obra, es el lugar donde puedes pegar el salto de aquí hacia afuera. Es hermoso encontrarme, por ejemplo, con Tato de Mendoza, que tiene el Mendoza Lab, que es uno de los laboratorios de guión más importantes que hay en Sudamérica, y él está aquí. Y no solamente eso, se está llevando uno de los proyectos que participaron aquí a participar en Mendoza. Otro de los proyectos que premiamos va a tener la oportunidad de tener su música para un cortometraje. Otro de los proyectos va a tener la posibilidad de tener una corrección de color decente. Otro va a tener la posibilidad de desarrollar un proceso de pitch frente a productores de todo el mundo. Y eso se da gracias a las sinergias, al espacio y a la construcción de realidad que se logra de un sitio como este. Entonces el mejor consejo que les puedo dar es: vengan al festival, vengan al mercado, pongan su cara, pongan su corazón, pongan sus ideas en un papel y conviértalas en películas. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar acá en este espacio de entrevistas, muchas gracias por estar por primera vez acá en el Cuarto Mercado Audiovisual del Paisaje Cultural Cafetero. Vengan al cine, nos vemos en cine. La Fundación Cine en las Montañas hace parte del programa de concertación departamental de proyectos artísticos y culturales de la Gobernación del